Daremos inicio a la charla La conquista de América en los esquemas cronológicos de la historia europea, una reflexión sobre el tema de la periodización, a cargo del profesor Jorge Gamboa. Jorge Augusto Gamboa Mendoza es magíster en Historia y antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como coordinador del Grupo de Historia Colonial del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANN Colombia y como editor de la revista Fronteras de la Historia de la misma entidad. Es profesor catedrático en varias universidades. Sus áreas de interés son las sociedades indígenas americanas en los siglos posteriores a la conquista, con énfasis especial en los muiscas del actual territorio colombiano. Entre sus libros, contribuciones a obras colectivas y artículos en revistas especializadas publicados, se destacan el cacicazgo muisca en los años posteriores a la conquista, del Pizuca al cacique colonial, no sé si lo pronuncié bien, 1537-1575, segunda edición 2013. Y la otra es El precio de un marido, el significado de la dote matrimonial en el nuevo Reino de Granada, publicado en 2013. Asimismo, está Caciques, encomenderos y santuarios en el nuevo Reino de Granada, reflexiones metodológicas sobre la ficción en los archivos, el caso del cacique de Tota, 1574-1575. Y también ha participado en compilaciones como la de Los muiscas en los siglos XVI y XVII, miradas desde la arqueología, la antropología y la historia, en 2008. Entonces el profesor tendrá 45, 50 minutos, me ha pedido que no lo acose, voy a intentar hacerlo. Y nuevamente Verónica tendrá máximo 10 minutos para su intervención con una pregunta. Luego daremos paso a las preguntas del público, también las que están vía Twitter con el numeral América Colonial. Bueno, muchas gracias. Empiezo por los agradecimientos que siempre son oportunos a los organizadores de este evento, en especial pues a la directora Constanza Toquica, a Viviana Arce, que ha estado pues muy pendiente de toda la organización, y pues me honra mucho estar en este espacio con tan distinguidos colegas discutiendo sobre este tema. Pues me parece un poco triste tener que pedirles disculpas por no mostrarles imágenes, o el hecho de que uno tenga que pedir disculpas por no mostrar imágenes me parece triste, pero creo que en este contexto es necesario y oportuno, porque todas las charlas han estado basadas en unas exposiciones sobre imágenes muy hermosas. Entonces, bueno, hago la salvedad de que yo no traje PowerPoint y les pido un poco de paciencia. Voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible para no aburrirlos, pero pues soy consciente de que la charla es un poco conceptual y tal vez pueda aburrirlos. Igualmente voy a hacer un énfasis en un enfoque más bien económico y social, que se sale un poco de lo que se ha venido discutiendo hasta el momento, en cuanto a que todas las charlas han girado de una u otra manera sobre historia del arte. Voy a empezar hablando del tema de las periodizaciones que han realizado los especialistas sobre la historia tanto mundial como del continente americano. Enseguida discutiré la forma en que se puede pues, intentar dar una respuesta a la pregunta inicial que convoca este foro, tratando de mostrar que no solo pues, resulta bastante difícil de responder, sino que tal vez el solo hecho de plantearlo pues, ya constituye un error. Y finalmente se concluirá haciendo un llamado a pensar los procesos históricos americanos en sus propios términos, ¿no? Desde lo político, lo económico y lo cultural, sin que esto implique que no se puedan usar categorías universales para el análisis científico de las sociedades. Entonces, quiero agradecer de nuevo a los organizadores de estas jornadas por la invitación que me han hecho para reflexionar y debatir sobre la forma en que podemos caracterizar el proceso de la conquista de América, tratando de ubicarlo dentro de una de estas dos grandes periodos de la historia europea, la Edad Media o el Renacimiento, también conocido como la Primera Modernidad. A simple vista puede parecer un debate un poco bizantino, puramente semántico o terminológico, y tal vez ya superado en muchos aspectos. Así que trataré de aprovechar esta oportunidad para llevar la reflexión un poco más allá
y señalar las implicaciones que tiene esto a un nivel un poco más profundo. Empecemos recordando que las cronologías o periodizaciones son herramientas muy útiles que han usado los especialistas de varias disciplinas que tienen que ver con el desarrollo de fenómenos a lo largo del tiempo, tanto en las ciencias sociales como en las ciencias naturales. Sirven para ordenar una sucesión de hechos significativos, estableciendo etapas o periodos con características semejantes. Así, una sucesión de hechos caóticos es ordenada por la mente para imponerles algún sentido. Ese sentido, por supuesto, depende de quien los ordena, no es una característica intrínseca de la realidad, es decir, los límites cronológicos que podemos establecer para un periodo o los criterios que se usan para establecerlos son frutos de la reflexión y el consenso de unos sujetos, pero nada impide que estos criterios cambien y los fenómenos se organicen de otra manera. Si perteneciéramos a otra cultura o a otra época, los hechos que consideraríamos relevantes para ordenar nuestra historia serían diferentes y estarían divididos en etapas muy diferentes a las que estamos acostumbrados. No resisto la tentación de mencionar un bonito ejemplo que ilustra claramente lo anterior. Para los nahuas del centro de México a comienzos del siglo XVI, la historia humana se había desarrollado a través de varias edades que ellos llamaban soles. Todas las edades habían terminado con la destrucción de los humanos y el criterio para establecer el paso de un sol a otro era la forma en que los hombres habían sido aniquilados. Hay varias versiones y el orden de sucesión de las etapas cambia en las distintas fuentes, lo cual es una prueba más de lo que vengo diciendo y muestra que aún entre los pensadores nahuas no había consenso sobre la forma en que debían dividir su propia historia. Los anales de Cuautitlán, por ejemplo, hablan de 5 soles que en su orden fueron: el sol del agua, que terminó en medio de inundaciones; el sol ocelote o jaguar, que terminó con los hombres devorados por estos felinos; el sol de lluvia, que terminó con una lluvia de fuego; el sol de viento, que terminó con el mundo destruido por un gran huracán; y el sol del movimiento, en el cual nos encontramos, que terminará con un gran terremoto, probablemente un día llamado 4 movimientos. Así que para los nahuas o aztecas, la pregunta no es si la conquista fue medieval o renacentista, sino que se considera como parte del quinto sol, el sol de movimiento. Pero volvamos al tema que nos convoca, y disculpen las referencias a culturas no occidentales, pero precisamente lo hago con cierta malicia. Quiero que quede claro que la periodización de la que estamos hablando es un producto del racionalismo occidental y del desarrollo de las ciencias sociales, creada para ser aplicada en Europa y sus áreas de influencia. Evidentemente es una clasificación que ha sido muy popular y efectiva. La prueba es que en este evento la estamos usando todavía. Pero tiene una serie de problemas que hace que incluso ya se cuestione su uso para la misma Europa occidental. Recordemos que al constituirse la historiografía como disciplina de las ciencias sociales, su campo de estudio se orientó hacia las sociedades con escritura, dejando a las demás en la llamada prehistoria, y se establecieron los siguientes periodos o edades: edad antigua, media, moderna, contemporánea. La antigüedad iba desde el surgimiento de la escritura en el Oriente Medio hasta la caída del Imperio Romano en el año 476, cuando fue depuesto Rómulo Augusto. La Edad Media iba desde esta fecha hasta el descubrimiento de América en 1492, aunque para otros era mejor tomar la fecha de la caída de la ciudad de Constantinopla, es decir, el del Imperio Bizantino, en manos de los turcos otomanos en el año de 1453. A partir de ahí se inicia la Edad Moderna o Renacimiento hasta el inicio de la Revolución Francesa en 1789, cuando empezaría la historia contemporánea. Como se puede apreciar, estas fechas son bastante arbitrarias y corresponden a sucesos que se consideraban como hitos del desarrollo del occidente europeo. Concentrémonos en el tránsito de la Edad Media a la modernidad, que es lo que nos ocupa. Evidentemente, las fechas de 1453 o de 1492 tienen una enorme carga simbólica para los europeos. Ambas remiten al final de una era en que el continente mantenía relaciones comerciales y culturales con el Oriente a través del Mediterráneo. Fue la época de la caballería, de los castillos feudales, las cruzadas y la ruta de la seda. Con el cierre de la ruta mediterránea, la apertura de la navegación por el Atlántico, se dio un nuevo impulso al desarrollo de la burguesía europea y los centros de poder político y financiero se desplazaron de las ciudades italianas hacia los puertos del Atlántico.
primero Portugal y Castilla, luego Flandes, Francia e Inglaterra. El final de la Edad Media contiene los gérmenes del Renacimiento, pero este último sigue siendo en gran medida un periodo de características medievales. Dicho en otros términos, que me parecen más adecuados, el tránsito de unas sociedades donde predominaba el modo de producción feudal hacia el predominio del modo de producción capitalista plenamente desarrollado fue un proceso tortuoso, lento, con idas y venidas. La sociedad feudal fue desapareciendo poco a poco mientras surgía la nueva sociedad burguesa. Pero, ¿es acaso el Renacimiento una prolongación de la sociedad feudal o es más bien el inicio de la sociedad burguesa? ¿Dónde termina la una y empieza la otra? ¿Se puede hablar de un momento claro de ruptura y de dos épocas bien definidas? En las sociedades humanas, el devenir no es unilineal, ni se ha dado nunca por etapas en una sucesión tan racional como creemos. Este es uno de los errores del evolucionismo. Lo que realmente sucede es que en el seno de una sociedad, de una época, van surgiendo diversas tendencias y las circunstancias llevan a que una de ellas termine finalmente imponiéndose a las demás, pero sin hacer tabula rasa. Toda nueva época contiene y desarrolla la anterior. Pero estas periodizaciones no solo caen en estos problemas bien conocidos del evolucionismo, sino que también cometen otro grave error, el eurocentrismo. Llamo eurocentrismo al aplicar en otros contextos modelos de explicación que solo son válidos para Europa, sin analizar la situación concreta en cada caso, haciendo una generalización arbitraria y equivocada. Por lo tanto, seguir debatiendo si la conquista fue un hecho medieval o moderno es seguir aplicando al desarrollo de las sociedades americanas unos patrones de análisis europeos. Aclaro que no estoy reivindicando una historia americana con bases epistemológicas propias ni pretendiendo que las teorías sociales no son aplicables a América por el hecho de haber sido creadas por europeos. Lejos de mí esa pretensión. Solo quiero que el caso americano sea analizado en su especificidad, acudiendo precisamente al acervo teórico universal de las ciencias sociales, pero aplicándolos correctamente sin caer en evolucionismos ni eurocentrismos. Los arqueólogos que trabajan sobre el desarrollo de las sociedades indígenas anteriores a la llegada de los europeos nos han dado un buen ejemplo de cómo podemos proceder de manera correcta. Muy pronto se dieron cuenta de que los procesos habían seguido un camino diferente al del viejo mundo y empezaron rechazando la categoría prehistoria para referirse al periodo anterior a la conquista y las periodizaciones europeas. Hoy en día preferimos usar la denominación prehispánico o precolombino para referirnos a todo el periodo que va desde la llegada de los primeros seres humanos al continente hasta la llegada de Cristóbal Colón. Además, no hablamos de una edad de piedra seguida de una edad de los metales o algo así, y en lugar de usar las subdivisiones conocidas como edad de piedra, para la edad de piedra como el paleolítico, mesolítico y neolítico, se prefiere dividir al periodo prehispánico en grandes épocas denominadas paleoindio o precerámico, arcaico, formativo, clásico y posclásico. En algunos casos esta cronología se extiende hasta la llegada de los europeos y los años posteriores con las denominaciones de periodo colonial y periodo republicano o nacional. Al crear una periodización diferente, se han resuelto muchos problemas y se han evitado muchas confusiones. Sin embargo, este marco general también ha sido debatido como debe ser, y en muchas partes de América se han creado periodizaciones propias de validez regional, generándose nuevas dificultades para los investigadores que a veces no pueden establecer elementos de comparación. Es decir, al resolver un problema hemos creado otro, pero esto es una situación normal en el desarrollo del conocimiento. Por ejemplo, en el área llamada Muisca del altiplano central de Colombia, en la cual me he especializado, la historia anterior a la conquista se ha dividido en un periodo inicial llamado paleoindio precerámico que da paso al arcaico, luego a un periodo llamado herrera, cuya duración es larga e imprecisa, para culminar en un periodo muisca, a su vez subdividido en temprano y tardío. El tardío corresponde más o menos a la conquista y colonización por parte de los europeos. De este modo vemos que si lo miramos desde las sociedades indígenas americanas y no desde los marcos de la historia europea que pretende con arrogancia ser universal, la conquista es el paso de un periodo posclásico o tardío a un periodo llamado colonial. El posclásico en América se inició alrededor del siglo XIII,
después de la caída de las civilizaciones llamadas clásicas como los mayas de Mesoamérica o los moche y wari del Perú. Fue un periodo de muchas guerras e inestabilidad que culminó con la formación de dos grandes entidades políticas que fueron las que conocieron los españoles, pero que estaban todavía en proceso de consolidación y no habían alcanzado aún el nivel de complejidad de sus antecesoras, el Tahuantinsuyo o Imperio Inca en Sudamérica y la alianza de Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan en el México central. Sin embargo, esto es válido solamente para esas dos zonas. En el resto de América había una gran diversidad de sociedades con formas de organización muy diferentes y de diversos niveles de complejidad. En el caso que he trabajado, el de los muiscas, que se encontraban en un periodo denominado tardío por los arqueólogos, se dio el tránsito hacia la sociedad llamada colonial a partir de formas de organización donde predominaban los cacicazgos y las confederaciones de cacicazgos. Para ellos entonces no fue un tránsito del feudalismo al capitalismo, sino de unas formas de producción comunitarias hacia formas de producción llamadas coloniales basadas en el régimen de la encomienda. Igualmente en México y Perú se pasó de un periodo donde las sociedades se basaban en modos de producción llamados redistributivos o tributarios a formas de organización híbridas donde se mezcló lo europeo y lo prehispánico. Y confieso que me cuesta mucho trabajo pensar en esto como feudal o como renacentista. En este punto quiero también anotar que siento cierta incomodidad al usar la palabra colonial, ya que esta categoría viene siendo fuertemente cuestionada desde hace unos años por los especialistas. Los territorios americanos que se incorporaron a Castilla por la acción de los llamados conquistadores lo hicieron bajo el estatus de reinos y provincias autónomas en el marco de una monarquía compuesta. Los excedentes que se extraían no iban a parar a España ni enriquecían a la corona, sino que beneficiaban en primera instancia a los señores de la tierra, incluida la nobleza indígena. De ese modo, el poco control que tenía el gobierno central de Castilla y las pocas ganancias que obtenían los reinos españoles llevan a que sea muy difícil seguir considerando que la relación entre los territorios americanos y la península haya sido una relación típicamente colonial. Con lo dicho queda claro que lo que sucedió durante la conquista no fue el último episodio de la Edad Media ni el inicio del Renacimiento, por lo menos si lo miramos desde América. Ninguna de estas dos etiquetas resulta pertinente. Lo que sucedió fue un proceso de incorporación de una gran variedad de sociedades indígenas con trayectorias muy diferentes que se fueron incorporando con diversos grados de intensidad y velocidad a un sistema mundial en transición hacia el capitalismo liderado por Europa. Esto significó que estas sociedades fueran perdiendo su autonomía absoluta y entraran poco a poco a formar parte de la monarquía compuesta castellana y adoptaron parte de sus instituciones sociales, aunque muy transformadas debido al proceso de adaptación a las circunstancias del Nuevo Mundo. La propuesta que quiero entonces plantear es que el resultado de este proceso, si lo vemos en toda su complejidad y con todos sus actores, no solo desde el punto de vista de los blancos de origen europeo, fue la creación de una mezcla bastante original y única a nivel mundial que no podemos caracterizar como feudal o medieval, pero tampoco como moderna o renacentista, ya que es mirarlo solo desde un ángulo y con unos criterios que no son aplicables al caso concreto que se quiere analizar y comprender. Quisiera pasar ahora a presentar algunas líneas del desarrollo de este complicado proceso a partir de los resultados de las investigaciones que se vienen adelantando desde hace algunos años. No es posible abarcar el proceso en toda su extensión y complejidad en el corto tiempo de que disponemos, pero espero que por lo menos puedan quedar claras las principales líneas de desarrollo, desde lo económico pasando por lo político y lo cultural. Veamos en primera instancia el problema desde el punto de vista de las formas de producción. Recordemos que a mediados del siglo XX se debatió ampliamente si la sociedad colonial latinoamericana podía considerarse un ejemplo de un modo de producción feudal o si por el contrario ya se encontraba en una etapa de capitalismo mercantil. Era por supuesto un debate que contenía todos los problemas del evolucionismo y el eurocentrismo que he señalado. La mayoría de historiadores y economistas estaban de una u otra manera influenciados por una versión muy esquemática y empobrecida del pensamiento marxista que señalaba que las sociedades humanas habían transitado por una sucesión de modos de producción en secuencia lineal y evolutiva en su camino hacia el socialismo. Se suponía que América estaba en una etapa de comunismo primitivo o tal vez de despotismo asiático, pero al ser conquistada había sido incorporada al sistema feudal en decadencia o al sistema capitalista en surgimiento.
América colonial había sido feudal o capitalista y no había otra alternativa. Pero el avance de las investigaciones y la crisis que tuvo de esta versión empobrecida del marxismo ayudó a que el problema se planteara de otra manera y se viera con toda su complejidad. Muchos historiadores y antropólogos marxistas y no marxistas llegaron a la conclusión de que en América se había desarrollado después de la conquista unos modos de producción inéditos que no podían ser asimilados a los modelos conocidos. Quiero aclarar que no estoy diciendo que el problema sea de la teoría marxista o que esta sea inaplicable para el caso del periodo colonial americano, sino que la forma en que se había hecho hasta el momento era incorrecta. Se basaba en un esquema concebido por Marx para describir solamente la historia europea y olvidaba la advertencia que hizo este mismo pensador para que este esquema no se aplicara al resto de la humanidad. Afortunadamente, una relectura más cuidadosa de las obras de Marx ayudó a corregir estos sesgos e hizo que se pudieran aplicar sus teorías de forma más correcta al análisis de un proceso histórico concreto. Lo cierto es que había que buscar una mejor manera de caracterizar la formación social y económica que surgió después de la conquista y se hicieron múltiples propuestas. La más interesante a mi modo de ver dentro del ámbito de la historiografía colombiana fue la que desarrolló Germán Colmenares en la década de 1970. Colmenares señaló acertadamente que la sociedad colonial no podía ser feudal ya que este sistema estaba desapareciendo en Castilla al momento de la llegada de los conquistadores, pero tampoco podía ser un capitalismo mercantilista plenamente desarrollado ya que no existía una clase burguesa dominante. Tenía que ser algo diferente que él denominó modo de producción colonial. A grandes rasgos, se trata de una economía basada en formas de producción prehispánicas que producían mercancías que eran enviadas al mercado mundial. Es decir, en la esfera de la producción predominaban técnicas y relaciones de producción locales, es decir, indígenas, pero el producto que no iba a los mercados locales entraba en una esfera de circulación mundial donde ya operaba el capital comercial. La formación social colonial era una mezcla de formas prehispánicas, semifeudales y semicapitalistas que le daban un carácter único a estas sociedades. La sociedad colonial inicial se fundamentó en el sistema de la encomienda, que suele confundirse con un señorío feudal, pero que tenía grandes diferencias con respecto a este. Es cierto que había relaciones señoriales basadas en la subordinación y la entrega de un tributo a un encomendero, pero cuando se analizan en detalle se pueden ver que lo que hubo fue una continuidad de las costumbres tributarias prehispánicas, no el traslado de relaciones de vasallaje europeos hacia América. Además, en las encomiendas también se desarrollaron formas de trabajo asalariado, de arrendamiento y concertaje, de servidumbre de diversos tipos y, por supuesto, un amplio sector de gentes negras sometidas a la esclavitud, que incluso fueron mayoría en muchas de las regiones de América. De modo que si miramos las zonas andinas centrales o el centro de México, la América colonial se puede calificar como una sociedad basada en formas de servidumbre con rasgos prehispánicos, mientras que si miramos las zonas costeras o caribeñas, sería una sociedad plenamente esclavista. Pero tanto las relaciones serviles como las relaciones esclavistas de producción tenían como objetivo producir mercancías hacia el mercado mundial, donde ya predominaba el capitalismo comercial. Recordemos que durante mucho tiempo América exportó oro y plata, que era la mercancía dinero por excelencia, a cambio de textiles, vino y otras manufacturas europeas. Las élites americanas fueron básicamente los descendientes de los primeros conquistadores, que en algunos casos también se mezclaron con la nobleza indígena. Esto último es muy importante. Las élites indígenas siguieron siendo grupos privilegiados después de la conquista. Esto no solo se aplicó para aquellos que se aliaron con los europeos desde el principio, sino a todos los sectores de la nobleza que rápidamente se integraron a la nueva sociedad y siguieron ocupando los lugares privilegiados que tenían desde antes. Adoptaron las costumbres españolas sin problema y participaron activamente de las nuevas formas de negocio y explotación de la población que se fueron desarrollando. Los primeros conquistadores se convirtieron entonces en encomenderos que se dedicaron a la minería, las labores agrícolas y el comercio fundamentalmente. También hubo burócratas reales, militares, miembros de la iglesia, pero principalmente los sectores dominantes terminaron siendo mineros, hacendados y comerciantes. Sin embargo, estos sectores no constituyeron ninguna nobleza feudal, ya que las circunstancias no eran propicias y la misma corona se opuso con todas sus fuerzas a darles cualquier tipo de beneficio señorial, así como tampoco formaron una burguesía
como la que se desarrolló en las ciudades del Renacimiento europeo. En este caso también ha sido difícil encontrar una categoría que los identifique y muchos autores vacilan o vacilamos en llamarlos élites locales, clases dirigentes, grupos dominantes, etc. Se ha dicho por otro lado que el pago de tributo es una prueba del carácter feudal de la institución de la encomienda. Sin embargo, esto hay que revisarlo con calma. De hecho, el vasallaje y el pago de pechos o tributos era un sistema que ya estaba desapareciendo en Castilla y al ser importado a América se mezcló inevitablemente con las costumbres tributarias prehispánicas. Además, el tributo que se pagaba en Castilla no tenía exactamente el mismo origen ni el mismo significado del que se pagaba en los reinos feudales del resto de Europa. En este caso, lo que se trajo a América fue una modalidad especial cuyo origen fue la jizya o tributo que pagaban las comunidades cristianas y judías a los musulmanes para que les permitieran seguir practicando su religión y mantener su autonomía política cuando la península estuvo en manos de los árabes. Con la Reconquista, los cristianos adoptaron esta misma práctica, pero con la diferencia de que el tributo no daba derecho a seguir practicando la antigua religión, sino a mantener la autonomía política y conservar la propiedad de sus tierras una vez conquistados. Además, era un tributo que no se pagaba a un particular, sino a la corona a cambio de la protección real. Este fue el sistema que se trajo a América, no el del tributo del vasallo a su señor feudal. Sin embargo, todos los grupos indígenas siguieron tributando casi de la misma manera como lo venían haciendo a sus jefes tradicionales. Aunque los españoles intentaron introducir muchos cambios, hubo notable resistencia ante ellos y a la larga muchas cosas se mantuvieron igual durante las primeras décadas de la ocupación europea. Hubo que esperar mucho tiempo, por ejemplo, para que se dejara de tributar en productos tradicionales como mantas, sal, cacao, algodón y se impusiera la exigencia del tributo en dinero. También fue muy difícil que se dejara de pagar el tributo colectivamente y se impusieran los pagos individuales. En este caso, como en casi todos los aspectos de la vida social, lo americano terminó predominando sobre las formas externas que intentaron imponerse. El encomendero tampoco fue un señor feudal por varias razones de índole jurídico. Su título no le daba derecho a la propiedad sobre la tierra de sus encomendados, que siguieron conservando este derecho y además recibieron tierras comunales protegidas por la corona. Por supuesto, esto no quiere decir que los encomenderos no hayan podido apoderarse de grandes cantidades de tierras, pero para esto hubo otros mecanismos legales e ilegales que los fueron convirtiendo en terratenientes sin tener que despojar en principio a los indígenas. Los cabildos municipales que ellos mismos controlaban fueron generosos adjudicándoles títulos sobre tierras que podían hacer parte del territorio de los grupos indígenas vecinos, pero que no estaban ocupadas. Estas tierras libres o baldías se multiplicaron a medida que la población indígena disminuía por causa de la catástrofe demográfica que azotó a muchas regiones hasta casi despoblarlas. Estas propiedades agrícolas no eran feudos, sino estancias o haciendas para las cuales fue necesario conseguir mano de obra y muchas veces se acudió a conseguir trabajadores asalariados o a llevar esclavos negros, que eran complementados con algunos indios que trabajaban para su encomendero sin remuneración como parte del pago del tributo. Otra característica importante del sistema que lo diferencia del feudalismo es que el encomendero no podía tener jurisdicción sobre los indios, es decir, ejercer autoridad administrativa o judicial. Una vez más, la corona a través de sus funcionarios y tribunales gobernaba y aplicaba justicia. El tributo que recibía no era a cambio de protección frente a eventuales enemigos o para que se le permitiera ocupar una tierra. Era en teoría a cambio de la evangelización que debía financiar el encomendero pagando un cura y manteniendo una iglesia. Y por último, y tal vez lo más importante para la corona, el título de encomendero no era automáticamente heredado por los hijos del beneficiario. Esto requería una autorización del rey y solo se tenía asegurada la sucesión por 2 generaciones o vidas, como los llamaban. Sin embargo, es bien sabido que muchas familias de encomenderos se las ingeniaron para que el título se mantuviera durante muchas generaciones en el círculo familiar, pero esto fue más la excepción que la regla y la misma dinámica de la sociedad llevó a que al cabo de unas pocas generaciones el ser encomendero ya no fuera sinónimo de estatus y poder económico. En síntesis, nunca se formó una nobleza terrateniente como en Europa, ni los indios fueron vasallos adscritos a la tierra. La élite colonial americana era un grupo variado de encomenderos, mineros, terratenientes y comerciantes, a los cuales se agregan algunos burócratas, algo muy lejano a la Europa medieval o renacentista.
Si pasamos ahora a mirar el problema desde las instituciones y relaciones políticas que surgieron en América a raíz de la conquista, surgen de nuevo unas estructuras híbridas fruto de mezclas y negociaciones que resultan difíciles de encajar en moldes puramente europeos o puramente prehispánicos. Como ya se dijo, los territorios americanos fueron incorporados por derecho de conquista a la monarquía castellana, que en esencia era una monarquía compuesta como las que se estaban desarrollando por aquel entonces en Europa. Esto significaba que cada territorio, llámese reino o provincia, tenía el derecho de ser gobernado por sus propias autoridades o señores de la tierra, de acuerdo con sus propios fueros y costumbres. Esto hacía que en la práctica no existiera una unidad administrativa, legislativa ni económica en toda la monarquía y cada parte funcionaba sin relación con las otras. Lo único que los unía era la figura del rey. Pero el rey no era la cabeza de todos los reinos en conjunto, sino que establecía una relación diferente con cada uno de ellos. Así, la misma persona, el mismo Carlos, podía ser el emperador Carlos V de Habsburgo o el rey Carlos I de Castilla y Aragón. Cada reino había ingresado a la monarquía española por mecanismos diferentes y diferentes tipos de arreglos y negociaciones. Los reinos de las Indias, como se conoció oficialmente a América y a las Filipinas, no eran la excepción. A pesar de haber sido incorporados a la corona de Castilla por conquista, tuvieron casi desde el comienzo un sistema de gobierno autónomo y separado del resto de los reinos de la monarquía, con su propio Consejo Real, organismo que administraba y gobernaba este vasto territorio en nombre del rey. Con el paso del tiempo se desarrolló también un cuerpo legislativo propio, compuesto por las miles de cédulas reales que se expidieron para dar orden y solucionar los problemas de sus habitantes, que pueden considerarse como una verdadera constitución propia. Pero la lejanía de los organismos de gobierno central hizo que fuera muy difícil gobernar desde la distancia y en la práctica los reinos de las Indias, bajo la autoridad de virreyes y reales audiencias, gozaron de una gran independencia. No resulta exagerado considerar que las élites locales, que incluyeron desde el comienzo a la misma nobleza indígena, era el poder de facto en las provincias americanas y siempre hicieron prevalecer sus intereses mediante diferentes mecanismos de negociación, resistencia o abierta rebelión frente al gobierno metropolitano. Los estudios recientes, inspirados en corrientes como la nueva historia de la conquista, nos han mostrado que no podemos seguir pensando que este fue un proceso de ocupación militar de una potencia imperial que venció y dominó a pueblos inermes y poco preparados para la lucha. Los conquistadores eran solo un puñado de hombres, y resulta prácticamente imposible que hubieran podido vencer a miles o tal vez millones de guerreros bien armados, abastecidos y luchando en su propio terreno. Si se sigue pensando de este modo, resulta un hecho casi milagroso y solo explicable por una enorme desigualdad entre los contrincantes, lo que sería bastante injusto e insultante para los indígenas. Los españoles fueron infinitamente más débiles en términos militares y tan capaces e inteligentes como los mismos indígenas. Lo que sucede es que hemos planteado mal el problema. La conquista fue realmente un largo proceso de luchas y negociaciones entre los conquistadores y las élites indígenas que se aliaron con ellos por su propia conveniencia. También fue un levantamiento de los pueblos que estaban sometidos a los grandes imperios prehispánicos, quienes prefirieron convertirse en vasallos del lejano rey de Castilla a seguir siendo oprimidos por gentes como los incas o los mexicas. Entonces, por un lado, fue un proceso de construcción de alianzas militares con los castellanos para derrotar enemigos mutuos y por otro lado, una alianza de los comuneros indígenas contra la corona. Es lo que se ha llamado una alianza de los comuneros indígenas con la corona española, que es lo que se ha denominado el pacto colonial. El resultado final ya lo sabemos. Fue que poco a poco las entidades indígenas prehispánicas entraron a ser parte de la monarquía castellana bajo diferentes modalidades, pero siempre como fruto de muchas negociaciones, no solo como consecuencia de una victoria militar. Los grupos indígenas tenían una gran diversidad de formas de organización política y muchas de ellas se mantuvieron durante los primeros años y fueron evolucionando hacia formas híbridas. Así surgieron instituciones inéditas que son una mezcla de sistemas europeos, propios de una monarquía compuesta muy descentralizada, formas de organización indígena, negras y mestizas e incluso instituciones nuevas que fueron apareciendo para resolver diversas necesidades.
De todos es bien sabido que instituciones tan castellanas como las reales audiencias, la figura del virrey o los cabildos municipales fueron adaptados a las realidades de las provincias americanas y terminaron siendo muy diferentes de sus contrapartes europeas originales. Y con esto me estoy refiriendo a las instituciones de los blancos, pero con más razón debo señalar lo mismo para los cabildos indígenas y otras formas de autoridad de origen español que se quisieron implantar entre los indios, así como las formas organizativas de las misiones y pueblos de indios que partieron de proyectos renacentistas pero también terminaron transformándose en cosas muy distintas en el suelo americano. Esto me lleva al último punto que quiero tratar, que es el punto de vista cultural. Es aquí donde tal vez encontramos más argumentos para sostener que la conquista fue un hecho medieval o un hecho renacentista, según se quiera defender una u otra opinión. El marco cultural, entendido como los sistemas de representación que daban sentido a la vida de los emigrantes a América, ya fueran letrados o no, contenían muchos elementos antiguos medievales, pero también elementos renacentistas y modernos. Esto es bastante normal y no necesita de mayores explicaciones. Los elementos culturales perduran en las sociedades e igualmente se transforman como todas las demás cosas que he mencionado en esta charla. Nunca se da un borrón y cuenta nueva, y toda cultura se construye sobre la base de elementos acumulados y de elementos nuevos que van surgiendo. Las formas culturales medievales eran la herencia de Europa que conquistó el Nuevo Mundo, eran la herencia de la cultura de Occidente y por lo tanto estaban presentes en las ideas y los gestos de los conquistadores. Pero permítanme señalar algunos problemas de este enfoque. Aquí también se puede notar una fuerte carga de eurocentrismo y cierto evolucionismo, pero sobre todo un alto grado de elitismo. Es decir, cuando nos preguntamos si la conquista fue un hecho medieval o renacentista, la pregunta tal vez puede tener sentido en el ámbito de la cultura de la élite, de los letrados, con acceso a las producciones más sofisticadas de la ciencia y de las artes, pero no para el grueso de la población americana que trabajaba en los campos, las minas o las plantaciones. Ellos estaban muy lejos de estos debates y tal vez sus intereses culturales fueran formas de representación, costumbres y rituales son tan desconocidos que nos atrevemos a generalizar la cultura de la élite sobre ellos. Supongo que para algunos miembros de la élite indígena que estudiaba en la década de 1530 en el colegio de Tlatelolco y escribía en latín versos tan elegantes como los de Ovidio, pueda tener sentido plantear esta discusión. Pero estoy seguro que para un mapuche que luchaba en el reino de Chile contra los incas y los españoles no tienes ninguno. Su mundo era otro. Si me preguntan cómo podría caracterizar la cultura de los letrados americanos del siglo XVI o las influencias de los maestros artesanos y artífices de los diversos oficios que hoy llamamos artes, diría que evidentemente eran hijos del Renacimiento. Para todos los cronistas, por ejemplo, el descubrimiento y conquista de América era considerado como un acontecimiento de una importancia crucial para la humanidad, al mismo nivel que la creación de Adán o la venida de Jesucristo. Todos eran conscientes de que era una nueva época, incluso entre aquellos inspirados en el milenarismo medieval, como entre los franciscanos que creían que este hecho anunciaba la próxima llegada del juicio final y se estaban cumpliendo la profecía de la conversión de todos los gentiles que quedaban. América sería el lugar para construir la ciudad de Dios en la tierra y empezarían los 1000 años del reinado divino. Con esto quiero señalar que ellos mismos tenían en sus mentes una conciencia de ruptura con respecto al pasado. En las ciencias y en las artes los nuevos avances se estaban viendo y renovando, y el renovado gusto por la antigüedad clásica se aprecia por toda España y las Indias. El humanismo llegó con fuerza a España, aunque en una versión adaptada, por supuesto, que para el caso nuestro exaltaba la carrera de las armas junto a la carrera de las letras. Era la pluma y la espada y la cruz. Bartolomé de las Casas fue un gran humanista en el sentido filosófico, pero curiosamente sus principales contradictores también lo eran, y todos debatían acerca de la dignidad del ser humano y lo que nos alejaba de las bestias. El resto de la población, que no era letrada, es decir, la mayoría de la población, como los millones de indígenas negros y mestizos que poblaban las provincias americanas, desarrollaron culturas locales muy diversas que resulta difícil definir con una sola categoría. A veces las llamamos populares o barrocas, a falta de mejores denominaciones, pero son categorías insuficientes. Fueron formas culturales que compartían muchos elementos de los sectores letrados y convivían con ellos, pero que fueron enormemente creativas y desarrollaron 1000 combinaciones nuevas.
Se puede decir que aquí también se constituyeron formas mezcladas, híbridas, inclasificables con las categorías de que disponemos, que se expresan en costumbres, creencias, formas de ver el mundo, lenguas y dialectos. Pero al decir que son culturas mezcladas, creo que tampoco avanzamos mucho ni decimos nada nuevo. Creo que su característica principal fue que se basaron en un fuerte sustrato local, mezclado con las formas de pensar europeas de una sociedad en camino hacia lo que será el pensamiento moderno de Occidente. Y al referirnos a este pensamiento moderno de Occidente, quiero aclarar que España en el siglo XVI no era la más atrasada como la leyenda negra anglosajona nos lo ha hecho creer. Fue mucho después cuando la Europa del Norte tomó la delantera y dejó atrás a España y Portugal, lo cual fue tal vez el efecto más claro y paradójico de la conquista de América. Concluyo esta charla esperando que haya quedado más o menos clara mi tesis. La América colonial, que fue el resultado del proceso de la conquista, no fue ni feudal, ni renacentista, ni medieval, ni moderna. Debemos buscar una nueva forma de caracterizarla. Lo que sí es indudable es que a partir de su incorporación a la monarquía castellana entró a ser parte desde la periferia de un sistema global que alimentó el desarrollo del capitalismo industrial en el norte de Europa y condujo hacia la formación de una cultura mundial en un proceso que hoy en día se ha llamado globalización. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Gamboa por presentarnos esta visión muy panorámica de la conquista que yo creo que llama mucho la atención porque nos arranca de este escenario tradicional de estos maniqueísmos de víctimas y victimarios que aunque están ya en desuso pero a veces se siguen repitiendo y yo creo que ahonda mucho en este tema de la conquista como un escenario de luchas pero también de negociaciones y resalto esta palabra que usted utilizaba de entender esto como un pacto político y de acumulación cultural. Pues ahí creo que ha quedado como un poco en el ambiente después de las presentaciones del profesor Mujica y del profesor Gamboa algunas cosas que me parece que son comunes y que quisiera resaltar. La primera es que creo que los dos de alguna forma han planteado sus cuestionamientos a esta categoría de lo colonial, que creo que es un cuestionamiento muy interesante porque precisamente digamos que la institución que ha organizado este evento es el Museo de Arte Colonial. Entonces, de alguna forma, pues es un cuestionamiento que nos toca directamente y pues que muchos de los que estamos aquí nos presentamos siempre como colonialistas, ¿no? Y creo que es interesante porque los dos han planteado como un tema desde dos ángulos. El profesor Mujica desde la parte de las imágenes y la parte artística y el profesor Gamboa a partir de la institucionalidad, llamando la atención en que esta palabra colonial a veces parte del principio de que hay un centro creador, digamos, y una periferia que reproduce, ¿no? como reproduce imaginarios en el caso del profesor Mujica o reproduce instituciones en el caso del profesor Gamboa. Y yo creo que los dos han planteado también que la trayectoria americana un poco se agota con estas categorías y los dos han coincidido en mencionar palabras que yo creo que hace unos 10 o 20 años pues han sido muy claves, como esta el hibridismo o el sincretismo, la resemantización, también mencionaba el profesor Mujica, pero también he identificado como algunas diferencias, ¿no? El profesor Mujica, yo le preguntaba que cómo reemplazar esta palabra colonial y él me decía que quizás la palabra para él indicada es virreinal y me parece que él hacía mucho énfasis en esto de la apropiación, ¿no? De imaginarios medievales y renacentistas y de los modelos medievales y renacentistas y la resemantización que se hizo en el territorio americano. Sin embargo, el profesor Gamboa identificó como, o más bien pensé cuando leía su texto que sugería una especie de tercera vía, ¿no? Como, para entender, digamos, el contexto americano.
que no es medieval, pero tampoco moderna, decía usted. Y al mismo tiempo también usted plantea dudas sobre los procesos de circulación de esos modelos medievales y renacentistas. Y bueno, para terminar un poco mi pregunta era la misma, quería hacerle, sin ser repetitiva, que le hacía el profesor Mujica, sobre todo considerando que creo que es mucho más fácil para un colonialista peruano proponer, digamos, la palabra virreinal como un reemplazo de la palabra colonial. Pero en el caso de los que estudiamos el nuevo reino de Granada, resulta mucho más difícil ese reemplazo, porque el virreinato es un virreinato muy tardío, pues que se funda en el siglo XVIII, y digamos que es un caso que decir virreinal y meternos o montarnos en el carro del virreinato peruano también resulta un poco complicado, porque definitivamente es un territorio muy singular que funcionó con otras dinámicas distintas a las del virreinato peruano. Entonces yo quería preguntarle qué sugiere usted como la categoría para los que estudiamos el nuevo reino de Granada más apropiada para reemplazar esta palabra con la que yo también a veces me siento muy incómoda de colonial. Bueno, ¿cómo responder esta pregunta sin que termine siendo un debate bizantino y puramente semántico y terminológico? Es decir, en Colombia, por lo menos en el marco de nuestra historiografía, nosotros ya usamos esta denominación colonial con un sentido, digamos, casi que automático para referirnos a un periodo cronológico. A veces lo decimos casi sin pensar en las implicaciones que eso tiene, también al usar el concepto de colonia, ¿no? En este caso. Ahora, periodo virreinal tampoco me parecería a mí muy correcto, pues por las razones que todos sabemos acá, y es que pues nosotros no fuimos un virreinato sino hasta finales del siglo XVIII, entonces de pronto hasta desde 1739 en adelante sería pertinente usar esa categoría virreinal, pero entonces, ¿antes qué? ¿Antes cómo llamaríamos a eso? Yo no sé, yo creo, o por lo menos la terminología que yo intento usar a veces para no meterme en estos debates es hablar algo así como de el periodo del antiguo régimen, ¿sí? Un poco a la francesa, pero tampoco suena bien, entonces me declaro por ahora impedido de responderle esa pregunta y pues perdonarán si sigo diciendo colonial, aunque yo mismo me diga que eso está mal, pero ya es una costumbre, las viejas costumbres son difíciles de quitarle a uno, ¿no? De que se le quite a uno. Ahora eso implicaría cambiar, por ejemplo, el nombre del museo, ¿no? Entonces, sí, de pronto, sí se puede. Pues. Bueno. Le quitaron el arte, pero ahora le van a quitar también lo colonial. Profesor Gamboa, muchísimas gracias. Muy buena presentación. Un aplauso para el profesor. Pero antes de Twitter, preguntas del público de aquí, ¿no? Bueno, queda así. Están pensando en el nombre del museo. Bueno, en Twitter nos pregunta @mariagopi: ¿no hay vinculación alguna entre la conquista y la cruzada medieval? Y en el mismo sentido, ¿no hay vínculos entre lo feudal y las estructuras coloniales? Bueno, gracias por la pregunta de la amiga tuitera. No, es decir, yo creo que no negué de ninguna manera en lo que acabo de exponer esos vínculos, ¿no? Por supuesto que sí los hay, tanto en lo uno como en lo otro. Es decir, lo que no me gusta es concebir la conquista de América como una prolongación de las cruzadas, porque evidentemente eso es otra cosa.
pero que sí había un afán de conquistar nuevos territorios y que la justificación para conquistar esos territorios fuera la evangelización de los gentiles, pues es claro. Ahora, la diferencia con las cruzadas es que en las cruzadas no se estaban enfrentando con pueblos gentiles, sino con herejes, ¿no? Que era otra cosa, con herejes que habían ocupado los territorios santos, y tenía otro sentido esas cruzadas, ¿no? Hay otros autores que vinculan también la conquista de América con la reconquista del sur de España, por supuesto, y claro, hay vínculos con eso, y de alguna manera la conquista de América se puede ver como una prolongación de la reconquista, pero no es la reconquista, es más o menos el mismo sentido. Y la otra pregunta que hacía, creo que pues, se puede responder de la misma manera, ¿no? ¿Me la puede recordar? Vínculos entre lo feudal y las estructuras coloniales. Sí, claro que las hay, por supuesto. Pues creo que toda la charla giró en torno a mostrar cómo existen unos vínculos, pero fueron adaptados a una realidad y se mezclaron con otras cosas, ¿no? Con respecto a lo que usted dijo, pensando pues las instituciones acá, habría entonces que repensar nuevas categorías para abordar el problema de cómo se evangelizó, es decir, si fue desde qué óptica entonces, por las formas de evangelizar. Sí, igualmente hay que replantear eso. Ahí sí me voy a permitir citar unos trabajos recientes que acabo de conocer de un historiador chileno que muestra, Eduardo Valenzuela se llama él, que ligándolo con la reflexión que hacía un poco atrás, este historiador señala que las formas de evangelización que se aplicaron en América no fueron las mismas formas de evangelización que se aplicaron durante la reconquista de la península, sino que fueron unas formas de evangelización, los misioneros evangelizadores tuvieron que acudir fue más bien a los tratados de los misioneros que habían evangelizado a los pueblos paganos en los inicios del cristianismo. Es decir, el problema al que se enfrentaron acá los misioneros, ahí sí fue un problema, digamos, que también se vivió durante la Edad Media, en el sentido de que se estaban enfrentando con culturas cuyas tradiciones y creencias eran absolutamente diferentes a todo lo conocido en la Europa occidental cristiana, digamos, por ejemplo, frente a los vikingos, ¿sí? Frente a los germanos. Entonces había que desarrollar unas estrategias de evangelización pues diferentes a las que se utilizaron después frente a pueblos como los judíos o los musulmanes, con los cuales se compartía un sustrato cultural pues muy profundo, empezando porque eran todas culturas, todas religiones nacidas casi que del mismo tronco monoteísta. Entonces era muy diferente enfrentarse a los musulmanes que enfrentarse a los vikingos, a los germanos o a las culturas indígenas americanas. Entonces, claro, hay que repensar también ese problema sobre cuáles fueron las estrategias de evangelización que se usaron acá, que igualmente se tuvieron que adaptar a cada uno de los pueblos, porque había unas estrategias comunes, pero igual al llegar a cada región, las características de las sociedades indígenas que se iban encontrando imponían unas estrategias diferenciadas en cada caso de acuerdo a sus formas de organización, a sus creencias, etcétera, que eran muy diversas por toda América, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias, profe. La última, muy concisa, por favor. Profesor, si uno planteara un símil entre la evangelización o el proceso, digamos, de adoctrinamiento del indígena acá, no solo en la Nueva Granada, sino en Perú y Nueva España, ¿podría haber una relación con el proceso de cristianización europeo de la Alta Edad Media, donde se utiliza, digamos, la misma estructura frente a los pueblos germanos o bárbaros, que es simplemente donde había un templo pagano, reemplazarlo por el templo cristiano? ¿Se podría decir que la misma estructura
mental que funda la cristiandad medieval, alto medieval, sigue el mismo parámetro o se replica ese parámetro dentro de la América colonial? Bueno, más o menos es lo que acabo de decir, ¿no? Es decir, yo me refería a los métodos de evangelización, ¿no? Y que son muy similares a los que se presentaron en esa época, ¿no? Cuando entraban misioneros a tratar de evangelizar pueblos que eran políticamente autónomos, que estaban fuera del control del Imperio Romano, por ejemplo, que tenían sus templos, sus dioses, y trataron de relacionar esos antiguos dioses con los santos y el Dios cristiano. Es decir, hubo una serie de mecanismos muy similares a los que se usaron en esa época precisamente por las circunstancias que se vivieron en esa época. Y lo que señalo es que tradicionalmente se ha dicho que en la evangelización de América se aplicaron fue los métodos que se aplicaron al sur de la península ibérica frente a los moriscos de Granada, por ejemplo. Pero no, realmente no fueron, porque la situación no era la misma, era más parecida a esa que usted está describiendo de la Alta Edad Media, ¿no?